Bien, seguimos con el Sábado Gaitero a través del canal 11 del Zulia, definitivo y nuestro. Y a esta hora vamos con nuestra sección de carácter didáctico antes de presentar a los alegres gaiteros del Empedrado, con nuestro invitado Humberto Rodríguez Balestrini. Allí está, señoras y señores, Humberto Rodríguez y la Cátedra del Cantor. Muy buenas tardes, queridos 11 videntes. Aquí estamos nuevamente pues con esta cátedra del cantor y no quiero empezar sin antes darles las más efusivas gracias, porque sinceramente hemos recibido una gran cantidad de llamadas y eso pues es garantía de que lo estamos haciendo con el mayor cariño para que todos ustedes poco a poco vayan entendiendo muchas cosas y muchos secretos que hay sobre la gaita zuliana. Eso que están ustedes escuchando de fondo y esa carátula que vieron en un principio es precisamente la carátula del primer long play de gaitas que se grabó, el primer disco producido en gaita zuliana. Son los gaiteros del Zulia y esta gaita número 1 de la cual les hablé en la sección anterior. Es la gaita número 1 porque fue precisamente la primera que se grabó. Se fijan ustedes ahí el gran predominio que hay de las voces femeninas. Se fijan ustedes el furro, cómo brama allí, cómo suena, qué sabroso. No hay tambora. La tambora apenas se oye por allá, porque era una tamborita que se tocaba debajo del brazo. Era una cosita pequeñita que se tocaba debajo del brazo. Y fíjense ustedes que ni siquiera repiques hay. No hay el repique de la tambora. Este disco pertenece a la época de los años 1950, más o menos por allá. Es una recopilación, porque precisamente los gaiteros del Zulia todos los años producían un disco de 78 revoluciones y se fue recopilando toda esta producción hasta que se llegó a consolidar este long play que ustedes están viendo acá y solamente quedan muy pocos ejemplares, vamos a decirlo así, y las personas que lo puedan tener pues deben divulgarlo, deben sacarlo al público para que la gente escuche esa gaita vernácula que nos identifica y que nos hace sentir que estamos en pleno diciembre. ¿Quién no se siente en diciembre con esto? Provoca poder el 4 y empezarle a ¿verdad? Es una cosa natural. Entonces, vamos a continuar con otros 3 conjuntos más que también forman parte de nuestros inicios dentro de la grabación gaitera. Ya van a ver. Escuchamos ahora de fondo otro grupo que sinceramente muy pocas personas lo conocen, estoy seguro de eso. Es nada más y nada menos que el conjunto Chiquinquirá del poeta Saúl Zulbarán, que Dios me lo tenga en la gloria. Saúl Zulbarán y Firmo Rincón, dos grandes baluartes de nuestra gaita zuliana, se reunieron para formar ese conjunto que ustedes están escuchando ahí, que es el conjunto Chiquinquirá. Utilizando este bonito fondo, es una gaita dedicada a Perijá de Saúl Zulbarán, de este álbum que aproximadamente tiene como unos 22 años. Voy a hablar un poquito, me voy a permitir hablar un poquito más sobre el origen de la gaita, pero ahora sí sobre la gaita de furro. Es la gaita de la cual no hablamos en el programa anterior, sino que más o menos colocamos unos temas para tratar de que la gente fuera entendiendo cuál podría ser el posible origen de la gaita zuliana. Entonces acá Arnoldo Hernández Oquendo, en una publicación de noviembre de 1985,
afirma que la gaita no nació en Gibraltar. La gaita, esa versión que hay de que la gaita zuliana nació en la hacienda Santa María de Gibraltar, cuando la peonada se reunió para protestar sobre el maltrato de los patrones, es negativa según Arnoldo. No puede ser, ya que es imposible que un negro fuera a protestar ante su patrón por el mismo miedo que tenía, pues, de ser castigado y golpeado, es lógico. Entonces, este criterio sobre el origen de la gaita de Furro lo sustentaba el hoy difunto Alfonso Huerta Bracho, a quien, dice Arnoldo, acudió en busca de ver cuáles eran los hechos probatorios que de esa afirmación poseía. Pero me manifestó, según Arnoldo, dice Alfonso Huerta Bracho, que esos documentos en una oportunidad se cayeron al suelo y que se habían desintegrado, de tal forma que había sido imposible rehacerlos. En todo caso, estas evidencias, si las hubo, debieron ser referentes a la gaita de tambora y no a la gaita de furro. Esto lo aseguro con base a las evidencias que a continuación voy a analizar. Arnoldo dice que todas las expresiones musicales de los grupos étnicos provenientes de África van acompañadas de baile como la gaita de tambora, el chimbangle y tambo largo, para referirse solo a lo del estado Zulia. En cambio, la gaita de furro siempre fue para escucharla. En el trabajo Las gaitas del Zulia de Francisco Arrieta Abreu, en lo que se refiere a la instrumentación de la gaita de tambora, dice: se cree que el clarinete no sustituye ningún otro instrumento de viento más primitivo que tuviera antes la gaita, sino que es de reciente introducción en su acompañamiento, lo que en otras palabras nos deja entrever que el instrumento de viento llamado gaita no existió nunca entre los instrumentos básicos de la gaita de tambora. Tercero, según el profesor Juan de Dios Martínez, la gaita de tambora era interpretada casi exclusivamente por las mujeres, mientras que la gaita de furro era interpretada por hombres y mujeres. Dijo también: vamos a analizar la instrumentación básica de la gaita de furro. Para que nos ayuden a sacar conclusiones, empezaremos por las maracas. Veamos lo que dice de ellas Lisandro Alvarado. Fue un instrumento sagrado característico en el ritual de los piaches indígenas. José Antonio Calcaño, en los indios precolombinos, dice, las usaban para sus ceremonias y danzas rituales. En consecuencia, este instrumento indígena básico en la interpretación de la gaita de furro no se utilizaba en la interpretación de la gaita de tambora hasta fechas relativamente recientes. Y como quinto punto, dice Arnoldo, veamos lo que estudiosos dicen de la charrasca. Es un instrumento básico de la gaita de furro y que no se utiliza en la interpretación de gaita de tambora. Lisandro Alvarado la denomina güiro, instrumento músico de los indígenas, y Fernando Ortiz, en glosario de afronegrismos, dice: los negros han adoptado el güiro o calabaza, que es de origen indígena. Veamos lo que sobre el cuatro o instrumento básico de la interpretación de la gaita de furro, y es que no se utiliza tampoco en la gaita de tambora. Nos dice el musicólogo Juan Lizcano que nada tiene que ver con el aporte del negro en Venezuela, pues se trata de un cordófono de evidente origen europeo, emparentado con la familia de violas y vihuelas que tenían los españoles en su arribo a América. Por último, el furro, instrumento básico por excelencia en la interpretación de la gaita de furro, a la que le debe su nombre. Una vez que el instrumento gaita dejó de interpretarse, este instrumento pasó a ser el líder y da origen al nombre que hoy damos a nuestra reina del folclore regional. Si bien es cierto que en algunas partes de África el furro se conocía, quienes lo trajeron a Venezuela fueron los españoles. Al respecto, señala el profesor José Antonio Calcaño, lo que sí pudiera darse por seguro es que el furruco no es de procedencia indígena. Yo creo que este instrumento es de procedencia africana, aunque lo hayan traído los españoles. De lo que se puede concluir en que los grupos africanos que llevaron a Gibraltar desconocían el furro, y es la única explicación que puede tenerse respecto al hecho de que este instrumento no ha sido utilizado nunca en ninguna de sus expresiones musicales. Por último, diremos que la tambora, este instrumento que es recién incorporado a la gaita de furro como instrumento básico, proviene del tamborito que se utiliza en la gaita de tambora, y lo único que varió, es que el tamborito se toca con un palo y la mano y la mano en la gaita de furro se toca con dos palos que golpean el cuero y la madera. En la gaita de furro hay estribillo fijo
y en todas las expresiones musicales de gaita de tambora, gaita perigenera y gaita Santa Lucía, este estribillo no es fijo. La construcción rima y métrica de la gaita de Purra, sin duda, es tomada de la cultura española, en la cual el estribillo y las estrofas de versos están elaboradas en la redondilla, sextina y octavilla, que son las construcciones más utilizadas. Esta es una opinión de Arnoldo Hernández Oquendo que yo someto a la consideración de todos ustedes. Y así como esta versión, vamos a seguir leyendo una cantidad de ellas que nos van a traer una conclusión. ¿Cuál va a ser? No vamos a saber nunca cuál es el origen verdadero de la gaita, porque no creo que exista alguien tan ducho, tan experimentado, o que sea tan longevo, ¿verdad?, en edad, como para poder conocer cuál es ese nacimiento de la gaita. Pero sí vamos a aclarar muchas cosas importantes y vamos a estar muy cerca, ¿verdad?, de atisbar cuál es el verdadero nacimiento de nuestra reina del folclore. Vamos ahora a colocar otro conjunto que también pertenece a aquellos viejitos, ¿verdad?, del baúl de los recuerdos, y que los muchachos que me acompañan también lo disfrutan, lo gozan allá, como también ustedes televidentes lo van a disfrutar, porque yo sé que les va a traer mucho. Bueno, son discos de la época de los 60. ¿Saben lo que están escuchando ustedes allí? Ese es otro conjunto que fue todo un orgullo para los zulianos. Son los Alegres Gaiteros de Vallefrío. Un conjunto donde Marcos Vicuña prácticamente fue el solista principal de todos los temas. Pero escuchen ustedes la característica peculiar que tenían todos estos grupos. Y es que la mujer siempre predominaba en los coros. Siempre habían un buen número de muchachas que le daban colorido, que le daban prestigio, que le dan belleza a esos grupos, ¿verdad? Con aquellas faldas de colores, aquellos pañuelos, aquellas cotizas decoradas. Entonces, Dios mío, yo me pregunto, ¿por qué estos conjuntos de ahora no siguen más o menos una línea así? Yo estoy completamente de acuerdo con el modernismo, ¿verdad? El modernismo es indudable. Pero ¿por qué no se hace un experimento, chicos? Sobre todo cuando se interpreta la gaita a personas que vienen de otra parte, ¿verdad?, a escuchar nuestro querido folclore y quieren ver algo típico, algo regional. Porque yo estoy de acuerdo con que los uniformes de ahora son muy vistosos, muy coloridos. Esos pantalones que se usan ahora, esas chaquetas, en fin, cómo no, le dan a la gaita un prestigio y una sobriedad enorme en cuanto a la perceptibilidad visional, si así se le puede llamar. Pero, ¿por qué no tener esa imagen tan preciosa, verdad? Ese poco de mujeres allí paradas en una tarima, eso debe ser muy bonito. Hoy en día los conjuntos ni siquiera mujeres quieren tener. No sé, parece que les estorban las mujeres a los gaiteros, ¿no? Yo veo eso muy mal, sinceramente. Y yo abogaría, sinceramente, yo le pediría a mis hermanos gaiteros y a la gente en general que nos escucha a través del Canal 11, que también aboguen porque la mujer rescate nuevamente la gaita zuliana, no solamente como intérprete, como solista, como corista, sino también como instrumentista, como compositora. Fíjense ustedes que las compositoras poquiticas que hay ahorita están prácticamente arropadas por los hombres, y por eso es que no figuran. Entonces, vamos a querer un poco más a nuestras mujeres, que por cierto son las más bellas del mundo, y vamos a tenerlas en cuenta para nuestra gaita zuliana. Con el permiso de ustedes, voy a colocar otro long play. ¿Están oyendo ustedes esa buena solista que está cantando ahí? Altagracia Vilches. El conjunto San Francisco del Padre Vilches, el socio, el buen amigo de siempre, que siempre ha sido otro que está allí pegado con esa gaita, carajo. Porque yo creo que esas personas son excepcionales, sinceramente. Hay que ver lo que es un Padre Vilches, un individuo que tiene más de 30 años dentro de la gaita zuliana, y sin embargo ahí está de pie, Carrizo, como un cañón con los zagales, ¿verdad?